cuando eres dirigente de un partido, muchas veces no puedes decir lo que piensas. Quiero decir, cuando le preguntan al dirigente de un partido, ¿usted cómo cree que le va a ir en las elecciones? Dice, yo creo que bien, pero eso no quiere decir que los dirigentes de los partidos sean gilipollas. O sea, los dirigentes de los partidos saben más o menos cómo les va a ir siempre, aunque no lo puedan decir. ¿Por qué digo Pablo, esto? Tú siempre has hablado muy claro, ¿eh, Pablo? Sí, he procurado. Entonces, claro, el problema ahora, la pregunta es, ¿cree alguien en los partidos de la izquierda que hay opciones de ganar unas elecciones generales a la derecha o no? No van a poder responder lo que piensan, pero hay que tratar de dilucidar eso por los distintos movimientos. Porque puede ser que haya quien diga, bueno, hay algún tipo de opción, pero para que haya algún tipo de opción hay que hacer algo más, que es lo que está haciendo el presidente del gobierno, que básicamente es refugiarse en el terreno de la política internacional. Es decir, vamos a ver si soy capaz de construirme como un enemigo de Trump y hablo pues de la cuestión de las redes sociales y las fake news, pues ahora pues preparan para el mes de marzo un encuentro internacional en Barcelona. Vamos a ver si ellos creen que tienen posibilidades en las elecciones generales o no. Y el problema es que los datos que estamos viendo en las elecciones autonómicas es que cada vez lo van poniendo más difícil una repetición de un escenario que no estaba previsto, pero que se produjo en 2023. Imaginar que eso puede ocurrir en 2026 o en 2027. Y a partir de ahí, el problema es que los diferentes actores, en función del análisis que hacen, pues no actúan igual. Hay quien actúa pensando, bueno, ¿cómo preparo yo ese escenario de después? Que a mí además cada vez que se señala esto de que es malísimo para el Partido Popular que Vox esté tan fuerte, parece que lo que se estuvieran diciendo es no, ya ganarás, ya te tocará a ti hacer gobierno con Vox, meterles en el gobierno, meter a Abascal de ministro del Interior y ya verás lo que te pasa después. Claro, yo cada vez que escucho eso es como, ya lo estáis dando por perdido, lo que puede aparecer ahí. Y con respecto al resto de formaciones políticas de la izquierda, también dudo, claro, todo el mundo tiene que decir a cualquiera que le preguntes, ¿está bien la unidad? Hombre, la unidad es lo mejor del mundo. ¿Cómo va a estar alguien en contra de la unidad? Eso estamos a favor todos. El problema es que eso después implica una serie de cosas. Y lo digo con conocimiento de causa. O sea, es como... Yo trabajé cuando nosotros estábamos lanzados en las encuestas con unos resultados muchísimo mejores a los que tenga ningún actor de la izquierda ahora y bueno, pues tuvimos que hacer una serie de cosas para que en Cataluña fuéramos con Iniciativa y con los comunes, para ir con Anova en Galicia, para finalmente, después de que Izquierda Unida tuviera 2 diputados en las elecciones de 2015, pues llegar a un acuerdo con Garzón para ir juntos también, para ir con la Chunta a las elecciones generales cuando nosotros estábamos muy por encima, para ir con Compromís a las elecciones generales. Quiero decir con esto que los movimientos de los actores siempre en términos públicos van a tener que ver con decir no, podemos ganar, se pueden hacer las cosas, pero también puede haber una cierta lucidez de quien diga no, mis movimientos de ahora son para ver qué tengo yo en el día después, qué tengo yo en ese día después en el que tengamos a Vox y al PP en el gobierno y que estamos convencidos de que le va a hacer muchísimo daño al PP gobernar con Vox y que seguro que pierde las elecciones después. En mi opinión, yo creo que eso no va a funcionar, que el PP puede gobernar con Vox perfectamente, que la ultraderechización puede avanzar, que puede haber una recuperación de las competencias autonómicas, que puede haber ilegalización de fuerzas políticas con la excusa de que estos están contra la unidad de España, con la excusa de que estos son comunistas y quieren quitarte la casa de la playa, y que estamos en un escenario, digamos, posliberal, en el que las características de las democracias liberales en Europa no es algo que necesariamente se vaya a mantener en un contexto geopolítico, además, como en el que estamos. Yo creo que ese debe ser el punto de partida para pensar el qué hacer y no tanto estar convencidos de que, jeje, has ganado, pero te va a tocar gobernar con Vox. Me alegro mucho por eso. Yo creo que eso es un error. A mí hay una cosa que me llama la atención cuando se dice hay nacionalistas en el sistema político español como el PNV. Oiga, Vox y el PP son partidos nacionalistas. Claro que sí. De hecho, eso es una perversión de la noción nacionalista. No lo es. O sea, el nacionalismo... No es la primera vez que Pablo Iglesias dice eso. Yo hablo de nacionalismos de patrias no reconocidas. Es el único legítimo. Sí. Bueno, pero eso es como una cuestión de legitimidad. Si uno puede decir mi nacionalismo y mi nación es legítima y la del otro es una cárcel de pueblos, pero eso forma
forma parte del mismo proceso político. El nacionalismo es el gran movimiento político del siglo XX y en España conviven muchos nacionalismos. Nacionalismos de naciones sin Estado y un nacionalismo españolista, en la mayor parte de los casos muy conservador o abiertamente de extrema derecha, que entiende que en el marco del Estado español solo hay una nación, que es la nación española. Y ese es el planteamiento político de la derecha españolista, con algunas excepciones curiosas, como la cuestión navarra, donde hay una fuerza política foralista, como Unión del Pueblo Navarra, que es españolista al mismo tiempo que reivindica los fueros y una suerte de organización particular del Estado. Pero en España también hay, esa es una de las grandes fracturas, pues durante todo el siglo XIX y el siglo XX, por una parte, una serie de sentimientos y de movimientos políticos nacionales que en algunos casos han aspirado a tener un Estado propio independiente, como el caso del País Vasco o en el caso de Cataluña, y a eso se le suman otros movimientos abiertamente nacionalistas, como el caso del nacionalismo galego, que hoy hegemoniza la izquierda en Galicia, y al mismo tiempo una serie de sentimientos que a veces juegan con la palabra nacional y otras veces no. Yo recuerdo a todo el mundo que el Estatuto de Autonomía de Andalucía define en su preámbulo a Andalucía como una realidad nacional. Y que eso que la Constitución del 78, partiendo de la Segunda República, reservaba inicialmente para Galicia la comunidad autónoma vasca, con la famosa disposición después para que los navarros en el futuro vieran qué hacían con su vida, y Galicia el concepto de nacionalidad, que es un sinónimo de nación en ciencia política, pues ahora hay más territorios en el Estado español que son definidos en su Estatuto de Autonomía como nacionalidad. Claro, esto genera que haya movimientos políticos y partidos políticos en esos territorios que reivindican pues el aragonesismo, el valencianismo, lo que representan las realidades insulares, el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo gallego, eventualmente el andalucismo, incluso el madrileñismo en los últimos tiempos. Frente a eso hay también unas derechas que reivindican abiertamente la bandera nacional. Inés Arrimadas ganó unas elecciones en Cataluña con la bandera rojigualda, y después está la izquierda, que es a la que le queda, pues somos federalistas, incluso confederales, incluso Podemos en su momento hablaba abiertamente del derecho de autodeterminación, pero apostando por un modelo republicano. Claro, en un contexto como el actual, el problema no es que Vox sea antisistema. O sea, Vox no es un partido que nace de los márgenes, es un partido que tiene muchísimos votos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que eso es sistema, que tiene muchísimos votos entre los profesionales de las Fuerzas Armadas, que tiene muchísimos votos entre los funcionarios del Estado español, que tiene muchísimos votos entre sectores que forman parte del sistema. Es que la reacción en España, es que la extrema derecha en España no es un fenómeno de gente en los barrios que tenga miedo de los migrantes que llegan, es un fenómeno del poder, es una reacción que se produce desde dentro del Estado y desde dentro del poder. Lo que hemos visto con la famosa policía patriótica, lo que vemos con la derecha judicial que opera abiertamente para hacer caer al gobierno, eso es la clave de la extrema derecha española. La extrema derecha española no es antisistema, es el corazón del sistema, es el corazón del Estado. El movimiento reaccionario que estamos viviendo no viene de los márgenes, viene de dentro del poder. Que eso le convierte en la tercera fuerza política. Tiene que haber mucho más, y con lo que estamos viviendo, claro que hay, pero claro que hay mucho más. Y el elemento fundamental, a mi juicio, en España, aunque ahora estén con el odio a los migrantes y la regularización, el elemento fundamental es el españolismo. Cuando nosotros dijimos alerta antifascista después de las elecciones en Andalucía, en las que por primera vez Vox tuvo diputados en un parlamento autonómico, y algunos dijeron, uy, no, hay que respetar al electorado, pero ¿cómo decís esto? La clave de la campaña de Vox fue Cataluña, fue hablar de Cataluña y poner banderas de España en unas elecciones andaluzas en las que nadie hablaba de Andalucía como nadie ha hablado de Aragón, en los partidos que han ganado las elecciones, Vox y el PP en Aragón, porque su lógica es otra. Es decir, esto es una etapa para echar al perro, esto es una etapa para acabar con Pedro Sánchez, pero eso no es un nacionalismo que sea antisistema o que esté fuera de las estructuras de poder, está exactamente en el corazón de poder, tiene enormes apoyos mediáticos. Cuando nosotros ganemos vamos a entrar con lanzallamas en Radio Televisión Española, están diciendo la verdad. Ninguno de los que estáis trabajando ahora en Televisión Española vais a seguir trabajando aquí cuando esta gente, o sea, te recomiendo, Juan Ramón, que hagas como Javier Ruiz y te abras un canal de YouTube, porque cuando esta gente llegue no va a haber espacio para nadie. O sea, que es como... ¿Qué tal la mañana? Claro. Voy a mi territorio en Asturias para retirarme plácidamente. Harás bien, a ver si sigue habiendo pensiones en este país cuando esta gente llega.
Yo creo que ahorra todo lo que puedas, Juan Ramón. Al análisis... O sea, hay una cosa que yo no entiendo bien. Nos quedan 2 minutos, de caracterizar la ultraderecha, es como antielitismo de Vox. ¿Qué piensa Vox de las élites financieras globales? Pues comparte objetivos con ellos. O sea, la élite financiera y mediática que manda en Estados Unidos son referentes de Vox. Si le preguntaran a Abascal, ¿qué piensa usted de Manuel Marchena? Pues seguro que no tendría una mala opinión. Incluso, ¿qué piensa usted del rey de España? Hombre, pues me gustaría que fuera un poco más de derechas, pero no me parece mal el rey de España. ¿Qué piensa usted de las élites militares y policiales de este país? Es como antisistema, yo creo que para nada, todo lo contrario, y tampoco antielitistas. O sea, creo que tenemos una ultraderecha que ha entendido perfectamente cómo se libran las batallas ideológicas y culturales, y que además está llevando a todas las derechas a ese terreno. Es decir, efectivamente, Moreno Bonilla puede jugar durante un tiempo a un discurso en el que ponga distancia con respecto a la ultraderecha, que es lo mismo que hizo Feijóo mientras Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia. Lo que pasa es que cuando Feijóo le toca ir a un terreno político distinto, pues al hombre le dan los papeles estos que trata de leer, unas veces mejor y otras veces peor, en la que tiene que derechizar su discurso. A mi juicio, el paradigma que se va a imponer en el conjunto de la derecha es el paradigma Mar Ayuso.